están, amigos? He esperado un plazo prudente para revisar lo que pasó en la 80 Asamblea de Naciones Unidas, que es, sin duda, el foro multilateral más importante del mundo, y aparentemente esta 80 Asamblea importante fue un ejercicio de catarsis, fue un ejercicio de egos, fue un ejercicio de impotencia, porque a la salida de la Asamblea el mundo siguió siendo igual. El planteamiento intencionado de catarsis y de la impotencia lo puedo considerar como efecto y causa. Y restablecer o establecer esta catarsis como un símbolo de impotencia, honestamente. Donde los líderes políticos por enésima vez plantean un diagnóstico de desafíos globales que lo superan, el calentamiento global. Por tanto, no hay respuestas al desafío y sin querer ser psicólogo, la catarsis parece que fue solo una válvula de escape, un ejercicio de egos, de decir cosas que suenen muy bien pero sin consecuencias y no necesariamente una herramienta válida de transformación de la realidad que estamos viviendo en el mundo. Reforzando esta idea, la asamblea fue solo un ritual político, sin consecuencias. Diagnósticos conocidos, emociones que buscan reforzar una idea política sin propuestas reales, es decir, se mueven en el mundo de las ideas, en el mundo del idealismo, y a la salida vemos que Gaza, vemos que Ucrania, África, Sudán en África, Haití, siguen sufriendo lo mismo que estaban sufriendo antes de la entrada. Interesante pudo haber sido, por ejemplo, que la Secretaría General, o el Secretario General en particular, que ya está de salida, incluso se presentaron candidatos, hubiese propuesto una fórmula de cambio, sin anticipar el veto. Pero la presión de un alto porcentaje de miembros de la ONU discutiendo el tema, revisando el poder, proponiendo la emoción en ese cambio de estructuras que están inmovilizando a la ONU, pudo a lo mejor, quizás, generar más ruido que esta asamblea que cumplió un rito carísimo para el mundo y sin ninguna propuesta. Si la ONU no publicó lecciones obtenidas, podemos ayudarle desde aquí con un granito de arena. Reconociendo que hasta la institución más grande del mundo puede estar atrapada en la inercia y el mundo pasa por su lado si no existen los líderes que sean capaces de mover el mundo, este mundo, con alguna visión estratégica, con el control del poder, con la valentía para salir solo del discurso y con esa fuerza para gestionar los cambios que se necesitan. Convengamos que el secretario general en su discurso señaló que estamos en una era, comillas, lo voy a leer, una era de perturbaciones sin responsabilidad. El secretario general. Una era de perturbaciones sin responsabilidad. Y él pidió un nuevo contrato global para revitalizar el sistema multilateral. La pregunta es, ¿a quién se lo pidió si la responsabilidad de presentarlo es del mismo? El mundo sufre por las guerras, sufre por los desplazados. Uno de los discursos señaló que había más de 120 millones de desplazados. Y no hay ninguna decisión de la ONU, ninguna decisión vinculante respecto a ese drama de 120 millones de desplazados. Eso me permite pensar que hay una desconexión con la realidad. Y me permite pensar que la 80 Asamblea de la ONU fue solo un rito simbólico. Amigos, aquí en El Mundo es Fácil presentamos las cosas como son, sin mucho edulcorante y desde el realismo político más brutal. Y desde ahí podemos plantear algunas ideas que reflejan la 80ª Asamblea de Naciones Unidas. Primero, se convirtió en un espejo emocional para las guerras del mundo. Fuimos a llorar emociones, en particular lo que está sucediendo en Gaza. Pero la Asamblea de la ONU no fue el motor del cambio para enfrentar el diagnóstico. Es más, en este momento en que estamos conversando aquí, Hamás acaba de aceptar el plan de paz, con algunas observaciones, del presidente Trump. Es decir, el poder que no usó la ONU, lo usó el presidente Trump. Y tenemos un aparente plan de paz que lo vamos a conversar en la próxima oportunidad. Ahora estamos en la asamblea. Entonces, claro, fue un espejo emocional. Y eso me confirma entonces la hipótesis que ponía al comienzo de que fue una catarsis colectiva. Fue una descarga de frustraciones frente a un sistema que no cumple los objetivos de mantener la paz y la seguridad mundial. ¿Y si no cumple los objetivos?
quiere decir que el mundo, basado en reglas, con que se instala la ONU por allá al final de la Segunda Guerra Mundial, estaría entonces marcándose el límite del multilateralismo actual, en donde se concentran muchas voces y pocas acciones. Es decir, es la misma ONU, con su sistema burocrático, con sus trabas, la que está echando abajo, matando, terminando el multilateralismo. Ese mundo basado en reglas que se crea al final de la Segunda Guerra Mundial. Queridos amigos, como siempre, en el Mundo en Fácil damos una opinión para generar conversaciones. Como siempre, decimos las cosas o tratamos de decir las cosas como son. Y una de las lecciones que sacamos de esta 80 Asamblea de Naciones Unidas es que efectivamente fue una catarsis de emociones, una catarsis de frustraciones, pero no obtuvimos ninguna solución a lo que está pasando en el mundo hoy día. Gusto de estar con ustedes, que estén muy bien y nos vemos en la próxima.